en cuanto terminé, me hicieron una pregunta que me pareció muy importante, y es cómo en la práctica se aplica este orden del cual hablamos recién, acerca de cómo se constituye un matrimonio. Dijimos, dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este unirse a su mujer es la clave de este orden. El unirse no es unión sexual. La unión sexual no constituye un matrimonio. Es verdad que en el pueblo de Israel, si alguien soltero cometía una unión sexual con una persona soltera, con otra persona soltera, según la ley de Moisés, si eran hallados fehacientemente en el acto, tenían que casarse y no se podían separar nunca más. Pero tenían que casarse, el casamiento se tenía que hacer, la unión se tenía que hacer. Había habido unión sexual, pero no había habido matrimonio. Entonces es importante aclarar esto, la unión sexual no constituye un matrimonio. El matrimonio se constituye con dejar a papá y a mamá, unirse a la esposa, y ahora voy a explicar qué es unirse, y luego ser una sola carne, y luego viene la unión sexual. El unirse tiene que ver con, para no entrar en una filosofía muy profunda, pero el unirse tiene que ver con cuál es la manera de unirse en matrimonio en una sociedad determinada. Hay sociedades orientales que tienen costumbres de cómo se celebra un matrimonio, y cuando una persona cumple los rituales de esa sociedad para establecer un nuevo matrimonio, todo el mundo sabe de qué se trata. En nuestra sociedad, el ritual más común respecto de lo que constituye un matrimonio es ir al registro civil, pagar, no sé si son 50 pesos, ir a un juez y comprometerse con testigos que firman y atestiguan que esas dos personas comprometieron sus voluntades y se casaron. Así que en nuestra sociedad, en nuestra cultura, lo que constituye un matrimonio es cuando alguien deja su hogar materno o su hogar paterno, por decirlo así, y se va al registro civil, se casa y luego se une sexualmente a su cónyuge. Eso es lo que constituiría un matrimonio entre nosotros. Hay sociedades primitivas. Yo sabía del caso de una sociedad, había un libro de un hermano cuando yo era chico, donde los casamientos en esa tribu se celebraban, las dos familias hacían una gran fiesta con los jovencitos vírgenes que se iban a casar, y en un determinado momento de la fiesta, las dos familias cada una se apartaba y los dejaba solos, y había dos hamacas, una hamaca colgada a un árbol para él, otra hamaca colgada de un árbol para ella, y en algún momento el muchacho se iba a la hamaca de ella y así se celebraba un matrimonio. Ahora, para la sociedad eso estaba claro de que era así, que cuando se hacían esas fiestas y cuando se cometían esos rituales, quizás todavía se hacen, no lo sé, pero para esa cultura eso es aceptado como matrimonio. Si alguien viene y te dice, mirá, yo en mi corazón me casé, ¿qué querés? Yo di mi voluntad. Bueno, anda al registro civil, corroboralo, firmalo, porque no es algo subjetivo, la sociedad lo tiene que reconocer. Ahora, si fuiste a la iglesia católica o no fuiste, si fuiste a la iglesia evangélica o no lo fuiste, la verdad que no es necesario, la Biblia no da cuál es el ritual. Lo que entendemos es que en toda sociedad se debe cumplir con el ritual que es reconocido por la ley y por la cultura reinante como matrimonio, ¿sí? Otra cosa que yo quería decir, mencioné el caso de Isabel. Isabel, su marido, está casado en segundas nupcias con otra persona, pero acá están sus dos hijos del matrimonio de Isabel. Y acá también están sus nietos. El mensaje que ella está dejando a las generaciones que siguen es contundente. Estos dos muchachos a quienes conozco y quiero con toda mi alma, que son sus hijos, que son mis amigos aparte, tienen grabado a fuego
esta enseñanza, que no es solo una enseñanza de la Escritura. Han visto a su madre tomar los pasos concretos para la obediencia a la palabra, y la bendición va a ser por muchas generaciones. El precedente que se deja puede ser costoso para la persona. Yo tengo muy claro de que en realidad este es el menor costo. El que desobedece a Dios nunca tiene gozo, nunca tiene paz, nunca puede irse a dormir, soy feliz. Pero el que obedece a Dios, por más dura que sea la circunstancia, está encaminada en este caso, en el camino de Dios que produce paz, que produce bienestar. Y las consecuencias generacionales son tremendas. Amén. Bueno, vamos a la cláusula de excepción. Acá la presentamos. Vamos a leer un pasaje que está en Mateo 19, del 3 al 12. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Fíjense la pregunta de los fariseos. Ellos estaban buscando alguna forma de trampear a Jesús, como siempre lo hacían. La pregunta no es una pregunta sincera que quieren conocer la voluntad de Dios. Cuando ustedes ven las preguntas de los fariseos, siempre van a ver que los fariseos están buscando cómo desautorizar a Jesús. En este caso, estaban queriendo poner a Jesús en un brete. Porque si él decía que era lícito, se ponía en contra una escuela y a favor otra escuela que había en la época. No vamos a explicar qué escuela era esta y cuál era la otra. Pero si decía lo opuesto, quedaba mal con otra escuela. Y esa era la idea de los fariseos: te vamos a hacer quedar mal. Así que es lícito repudiar a tu mujer, a su mujer por cualquier causa. Él respondiendo dijo, y les pido que presten atención al relato y a cómo está en Mateo 19 la conversación entre Jesús y los fariseos. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, y acá viene la cláusula de excepción, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces pareciera que acá se nos complicó el panorama. Parecería que Jesús está dando un permiso para el recasamiento. Porque está diciendo salvo por causa de fornicación. Parecería que Jesús está diciendo si alguien es víctima de la infidelidad sexual del otro, entonces en este caso se podría volver a casar. Volvamos a leer todo. Vamos a tratar de hacer un ejercicio de ser fieles a la conversación, de entender el contexto en que Jesús está diciendo esto. Vienen los fariseos y le dicen: así que es lícito. ¿Qué te parece? ¿Es lícito separarse, divorciarse por cualquier causa? Y Jesús, los fariseos venían con una ley que está en Deuteronomio 24, del 1 al 4. Ustedes léanla en casa, tomen nota del pasaje, pero yo le voy a dar algunas claves. Esta ley de Deuteronomio 24 dice que cuando un hombre se casare con una mujer y hallare algo indecente en ella, le puede dar carta de divorcio, la puede despedir y es libre para ir y casarse con otra, y nunca más tomarla a la que repudió. De manera tal de que si alguna vez él se arrepintiera y la quisiera volver a tomar, él no la podría tomar y esto sería abominación. El alcance de esta noche
es limitado, pero simplemente voy a decir que es muy clara la ley, que es cuando alguien se casa con una persona y haya algo indecente. Las discusiones que había internas entre los fariseos es ¿qué es esto indecente? Algunos decían, bueno, si cocina mal me puedo separar. Otros decían, no, si me es infiel. Había una escuela reinante que decía que era cuando la mujer, habiéndose desposado con el marido, les voy a explicar lo que significa esto. El matrimonio no se celebró hasta hace muy poco de la manera en que se celebra en la sociedad occidental. Antiguamente, cuando alguien tenía 9, 10 años, un niño, una niña, las familias arreglaban un matrimonio y casaban a los niños. Los casaban sin que estos todavía fuesen un matrimonio consumado. Pero estaban casados. Los dos ya estaban comprometidos para casarse el uno con el otro. Pero esta ley de Deuteronomio 24 era interpretada como un permiso que si cuando llegaba la etapa de la pubertad y ya se podía consumar y terminar el proceso de casamiento, esas personas estaban betrodadas. El casamiento era betrodal. Betrodal quería decir un casamiento arreglado por las familias cuando las dos partes del matrimonio eran niños y que están unidos en matrimonio sin que ese matrimonio todavía se haya consumado porque faltaba la tercera cosa, que serán una sola carne. Ahora tiene mucho más sentido esto que estamos diciendo. Dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Les voy a dar un caso muy conocido, José y María. José y María estaban desposados, es decir, estaban betrodados. José estaba casado con María, pero José todavía no había conocido a María porque eran muy pequeños, eran jóvenes y recién seguramente habían entrado en la etapa de la pubertad. Dicho sea de paso, esto se consumaba a los 14, 15 años de edad. Hoy tenemos hombres de 40 que todavía están estudiando para prepararse para el matrimonio, pero en aquel momento las familias se formaban a los 15 años. María y José se casaron a esa edad. María, la sociedad de María, a los 30 ya eran abuelas, a los 45 eran bisabuelas. Entre paréntesis. Cuando José ve que María queda embarazada, él pensó, dice la palabra, en despedirla, darle libertad, porque él estaba amparado por esta ley de Deuteronomio 24, del 1 al 4, que decía que cuando el hombre se casare con mujer y encontrar en ella una cosa indecente, era considerado que ella no era virgen. Y si no era virgen, tenía todo el derecho de despedirla. Pero la clave es que esto ocurre cuando se casa. Esto no es una situación de dos personas que tienen un problema, que el amor se perdió o que no nos llevamos bien, no tenemos química y que pasaron 20 años y como que Moisés permitía el divorcio en cualquier momento de la vida matrimonial. Esto era algo que vos tenías que pensarlo muy bien a la hora de aquella persona que vos amabas y que veías algo indecente y de repente era ahora o nunca. Pero esto no era un episodio que ocurría en el transcurso de una larga vida matrimonial, ¿se entiende? Y así que los fariseos vienen, ¿y por qué permitió? ¿Por qué mandó Moisés dar carta de divorcio? Y Jesús dice, no, Él les permitió por la dureza de vuestro corazón. Así que ni siquiera en tal caso, ni siquiera en el caso en que José y María están a punto de consumar su matrimonio y José halla que María no es virgen, en este caso porque quedó embarazada, era muy obvio, ni en ese caso Jesús parece avalar, porque Él está diciendo algo que es tremendo. Él está diciendo que hay cosas en la ley de Moisés que no son la voluntad de Dios. Y Él se distancia de estas cosas. Es por la dureza de vuestro corazón.
que Moisés les permitió. Pero en el principio no fue así. Moisés escribió el libro de Génesis mucho antes de escribir el libro de Deuteronomio. Y en el libro de Génesis está la voluntad original de mi Padre. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y con este pasaje arrancamos, ¿se acuerdan? Y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y Jesús acá agrega lo que no está en Génesis. Dice, por tanto, lo que Dios unió, ningún hombre lo separe. Y remata la cuestión. El permiso que Moisés les dio fue por la dureza de su corazón. Ahora yo les digo que a no ser por causa de fornicación, no se pueden separar, no se pueden recasar, porque si lo hacen, cometen adulterio. Claro, para nosotros hoy, después de todo lo que leímos, está claro. ¿Cómo pueden estar dos personas casadas en una situación que involucre fornicación? Cuando alguien se casó con la mujer de otro, por ejemplo. Es decir, cuando hay dos personas casadas que en realidad tienen un casamiento que no es legal, que no es lícito. Cuando Juan está casado con María, que es la mujer de otro hombre que todavía vive. Algunos dicen que Jesús está referenciando a una cantidad de relaciones prohibidas que hay en Levítico 18. Relaciones que son prohibidas en forma absoluta por la palabra de Dios. Por ejemplo, un hombre no se podría casar con la mujer de su padre. Está prohibido por Dios. Esa es una relación de perversión. Después léanlo ustedes en Levítico 18. Hay un caso en el libro de 1 Corintios, donde Pablo le dice a los corintios cómo pueden soportar a tal hombre en la iglesia. Un hombre que tiene por mujer a la mujer de su padre. Esta es una relación de perversión. Y Jesús está diciendo, ustedes dicen que Moisés les permitió dar carta de divorcio. Ellos van más allá todavía, dicen, Moisés mandó. En realidad no les mandó, les permitió. Ustedes están siempre agarrando del último vagón del carro y lo quieren forzar a Moisés a decir cosas que no dijo. Pero en el principio no fue así. Esa no era la voluntad de mi Padre. Yo les digo una cosa, salvo por causa de fornicación, es decir, hemos descartado claramente el adulterio en todo lo que dijimos en la primera parte como una posibilidad de admitir el divorcio. Hemos llegado al punto de que si alguien deja a su esposa y se casa con otro, ese casamiento no es reconocido por Dios y no habilita a la persona inocente a volver a casarte. Por lo tanto, de ninguna manera Jesús está diciendo acá lo que contradeciría tremendamente en Lucas y en Marcos y lo que los apóstoles están enseñando, y la palabra no se puede contradecir. El adulterio de una de las partes no es causal de divorcio. Lo dejamos muy claro. Vimos un montón de pasajes que claramente determinan esto. Lo que yo personalmente creo que Jesús está admitiendo es que un hombre que está casado en una relación de adulterio o de fornicación, en ese caso tiene que separarse. Es el único caso excepcional donde Dios permite un divorcio y donde Dios permite un recasamiento, porque estamos ante el caso de una relación que no existe. A veces llega una persona casada en segundas nupcias a nosotros. Esa persona en realidad es soltera, porque se casó con una persona divorciada, que es esposo o esposa de otro o de otra. ¿Y qué pasa con esta persona? En este caso, Jesús dice, en este caso puede volver a casarse. Esto es lo que nosotros creemos. Nosotros creemos que la palabra descarta de forma absoluta todo recasamiento, salvo en el caso de una relación ilícita.
salvo en el caso de una relación de adulterio. De hecho, esta ha sido la interpretación histórica. Pero en los últimos 50 años, algunos aprovecharon la ignorancia de muchos en las Escrituras y trataron de decir, el otro día escuché un pastor muy prestigioso, decir, bueno, la cláusula de excepción está en la Biblia, sí, pero la cláusula de excepción no tiene nada que ver con admitir el recasamiento de alguien que está casado en primeras nupcias. Eso está descartado por Lucas 16, por Marcos capítulo 10, por 1 Corintios 7, por Romanos capítulo 7. Acabamos de ver hace un rato todos los pasajes. Entonces, si un hombre deja a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. El único caso admitido por las Escrituras es el caso donde una persona está unida en matrimonio, vamos a decir civil, con otra, pero que a la vez esa persona está comprometida en casamiento con un tercero que no está en la escena. En este caso se puede separar. Algunos argumentan de que Jesús está convalidando la ley de Moisés y diciendo que alguien que se casa y encuentra que su mujer no es virgen, la puede disolver ese matrimonio. Quizá. Yo me desprendo de esta porque Jesús dice fue por la dureza del corazón que Dios les permitió eso, que Moisés les permitió esto. Mas yo os digo, y siempre que dijo mas yo os digo, endureció. No tiene lógica que Jesús haya descalificado las razones por las cuales Moisés permitió haberse ido al principio y haber dicho, en el principio no fue así, y ahora volver a avalar la ley de Moisés. Sería ilógico. Entonces yo tiendo a creer, y estoy bastante, me cuesta pensar en otra posibilidad, que Jesús realmente está diciendo, salvo en el caso de una relación ilícita, salvo por causa de fornicación. Es algo muy sencillo. Salvo cuando hay fornicación en la relación. Entonces, claro, la palabra fornicación quiere decir, la palabra porneia es la palabra fornicación, y la palabra fornicación podría involucrar cualquier acto sexual ilícito. Entonces, algunos argumentan de que como él usa esa palabra, cualquier situación que haga mi cónyuge que pueda ser encuadrada dentro de fornicación, le daría o habilitaría al otro para separarse, divorciarse y volver a casarse, dicen algunos. Eso sería una locura porque entonces Lucas, Marcos, Romanos y 1 Corintios estarían todos en contravención con este concepto y sería un precedente ilógico en las Escrituras. Nosotros entendemos claramente que la regla es hasta que la muerte nos separe. Yo viví muchos años en Estados Unidos donde la situación de los pastores de allá es prácticamente la misma actualmente acá en Argentina. Yo me acuerdo que me mandaba la parte allá, bueno, este problema lo tienen ustedes acá, pero en Argentina esto no pasa. Y ahora hace 7 años, 8 años que volví y me encuentro que la debacle está acá, que la mayoría de las iglesias hoy admiten el recasamiento, admiten el divorcio. Inclusive tuvimos hace poco un intento de un grupo de pastores de nuestra propia comunidad cristiana. Trataron de convencernos a todos de que teníamos que cambiar la postura. Agradezco al Señor de que, gracias a Dios, el barco no se torció, que mantenemos la misma luz, la misma visión. Nos entristece muchísimo porque algunos están queriendo aducir una mayor misericordia que la que Dios tiene. Algunos están diciendo que eso no es misericordia. Es como si el paciente que tiene cáncer
condene al médico que dice hay que hacer cirugía. Siempre la palabra de Dios es la mejor solución. Puede parecer muy duro. Jesús le dice al joven rico, anda, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Parece duro. En la iglesia de hoy muy pocos harían eso. Pero Jesús no está tratando de llamar gente. Él quiere llamar a discípulos. Él quiere llamar a hijos que están dispuestos a hacer la voluntad del Padre, que dicen, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si es muy duro el Evangelio, la puerta está abierta para que el que no le gusta se vaya. Y la puerta es estrecha para que el que le parece demasiado estrecha no entre. Porque Jesús quiere formar una familia de hijos semejantes a Jesús. Después los discípulos se van a la casa con Jesús. Versículo 10, le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre, con su mujer no conviene casarse. Es decir, si Jesús hubiera abierto la puerta y hubiera dicho, sí, Moisés permitió y yo les permito todavía más. Moisés les permitía divorciarse cuando se casaban, pero yo les digo, pueden divorciarse cuando quieran. En cuanto la otra persona con la cual están casadas es infiel, yo les permito. Les digo una cosa, la ley de Moisés no permitía tal cosa. Moisés no permitía el divorcio y el recasamiento por infidelidad matrimonial. Hay una ley en Números, creo que es capítulo 5, que parece increíble la ley. Se trata de el hombre, se llama la ley de celos. El hombre que sospecha que la mujer le fue infiel. Es bastante cómica cuando la leen. Léanla porque les va a gustar. El hombre le pregunta a la mujer y la mujer insiste que no le fue infiel y él no tiene prueba porque no la vio en el acto de adulterio. Entonces, ¿qué tiene que hacer? La tiene que llevar a la mujer al sacerdote y le dice, mira, yo sospecho que ella me fue infiel, pero no tengo pruebas. Entonces el sacerdote la hace prometer de que no lo fue y le dice, mira, ahora te voy a dar un brebaje. Y agarra polvo de ahí, de no sé dónde, y lo pone adentro del agua, y debe ser horrible. Y si ella lo toma el brebaje, bajo juramento de que ella no fue infiel, el brebaje va a entrar y dice así, se te va... Creo que dice que se le va a agrandar el vientre y se le va a caer el muslo. Y esa va a ser la señal. Va a andar con el vientre caído, o con el muslo caído y con el vientre grande, no sé. Pero no hay ningún permiso para separarse, aunque se le cayó el muslo. Es decir, la ley de Moisés no permitía. Cuando dos cometían adulterio, en la ley de Moisés, ¿saben cómo terminaba la cosa? Con viudez, porque había que apedrearlos y matarlos. La ley de Moisés no admitió nunca el recasamiento por infidelidad matrimonial. La ley de Deuteronomio 24, que yo les menciono, es una ley que regula la situación de casarse y encontrarse en el acto del casamiento con una situación que uno no conocía. Pero la infidelidad matrimonial en el matrimonio no admitía el recasamiento. Si Jesús estuviera diciendo que Él admite el recasamiento cuando hay una parte infiel, miren, se transgreden todas las leyes. Primero, olvidémonos de 1 Corintios 13. El amor es sufrido, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera. Eso ya, olvidémoslo. Acá Jesús estaría diciendo, miren, acá yo les permito no perdonar, no sufrir. Segundo, estaría diciendo, miren, Moisés no les permitía, yo les permito. En todas las demás, yo se las hice más difícil. Antes ustedes no podían matar, yo les digo, no pueden enojarse ahora. Pero acá les voy a decir una cosa, divórciense tranquilos, porque a mí realmente no me importa ese matrimonio. ¡Qué locura! Los que dicen tal cosa no conocen a Dios. Y entonces el argumento que sigue es, pero ¿qué haces con un caso así?
Es tan difícil. ¿Le vas a cerrar la puerta a la iglesia? No. No le vamos a cerrar la puerta a la iglesia. Los vamos a invitar. Pero todo el que quiere seguir a Jesús tiene que tomar su cruz y seguirlo. Y cuando nosotros queremos hacer otra cosa, no estamos abriendo la puerta del cielo, estamos abriendo la puerta del infierno. Porque el mundo termina en un juicio donde la palabra de Dios dice que los adúlteros y los fornicarios no van a entrar en el reino de los cielos. Así que, no sé si les queda claro, vamos a terminar acá. El Señor considera al matrimonio lícito, al matrimonio entre un hombre y una mujer solteros, indisolubles, hasta que la muerte nos separe, dice la palabra. Lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Si alguien en vida de su esposa o de su esposo se uniere a otro, será llamado adúltero. Si un hombre deja a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. La sociedad lo puede llamar casamiento, pero yo lo llamo adulterio, dice el Señor. Que el Señor nos dé la gracia para asimilar esta verdad. Queríamos dar una reseña concisa de un tema que es bastante escabroso, pero creo que no es tan complicado. Tomen nota de esos pasajes, los van a necesitar. En la vida es necesario conocer estos conceptos conforme a la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre amado, te rogamos, Señor, que estas palabras nos hagan acercarnos a tu corazón, Señor, y entender la solemnidad que tiene el matrimonio para ti, Jesús. Señor, enséñanos a cuidar el matrimonio que tenemos y a mirarlo con los ojos que tú lo ves, Señor. Te pedimos, Padre, que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento a través de tu palabra, para que conozcamos la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta, Señor. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos a ser sal y luz en medio de un mundo tenebroso y oscuro, Señor. Tu lámpara brilla en medio de la oscuridad. Te pedimos, Padre, que tú nos capacites, Señor, para conocer tu palabra, Señor, y para que a medida que nos encontramos con situaciones, cuando se nos pregunta, podamos explicar lo que está escrito allí, Señor. Bendice estas palabras en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.